there came a sound from heaven as a rushing. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial el día de hoy, el pastor Josh Franks, pastor de People's Tabernacle en la ciudad y el pueblo son Savannah, Tennessee. Excelente trabajo el día de ayer, anoche, Josh. Gracias, hermano Swagger. La gente lo disfrutó, fue un gran servicio y aún me estoy regocijando por cómo su hija cantó el día de ayer. Sí, señor, es una bendición. Sí, fue una gran bendición, tiene toda la razón. Y usted la va a necesitar a esa cantante de hoy en adelante. Bueno, espero que sí, espero que sí. Sí, y el hermano Franks hizo un trabajo excelente anoche predicando el evangelio, hablando de la consagración al Señor y todo eso. Y por favor, no se quede callado el día de hoy, opine cuando usted lo desee. Estoy honrado de estar aquí. Tal vez ha visto el programa una vez o dos, ¿verdad? Sí, señor, varios. Excelente. Bueno, va a tener que tener mucho cuidado con el caballero que está a su lado. No estoy seguro si estoy sentado entre dos Larsons. No estoy seguro si fue planificado o no. Bueno, va a ser más difícil si usted corre, ¿verdad? Puedo notar eso, puedo notarlo. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros y gracias a su querida esposa. Quiero mencionar también, señor, que su iglesia es una iglesia fantástica, es una instalación preciosa y el Espíritu he visitado varias veces. He tenido la oportunidad de ministrar antes de las nuevas instalaciones, pero el Espíritu es maravilloso. La gente son amorosos, bondadosos, conocen el Evangelio, ya si su ministerio ha sido beneficioso en esa comunidad. Yo animo a todos que están en el área de Savannah, Tennessee, y vayan a ver lo que está sucediendo en esa localidad, amén. Porque es una iglesia que se está moviendo y está creciendo. Él está hablando de que hay que expandir la... Correcto, sí. La guardería, sí, hay que... Esa es una buena señal de una iglesia saludable. Sí, ¿tiene campañas el día de hoy o no, hermano Dave? Sí, señor. Vamos a estar en Kensal, Arkansas, el 9 y 10 de marzo con Russell y Kim Marinette. Way of the Cross Church está localizado en 108 Northeast 2nd Street. Pueden llamar en 501-284-9247 para más información. Vamos a tener servicio a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. John. Sí, en abril voy a comenzar a anunciarlo en la próxima semana. Doctor Dupree. Cuando esté más cerca voy a hablar de ellos. Excelente. Lauren. Bueno, esto realmente está cerca. Este fin de semana voy a estar en New Boston, Texas, con el pastor Kay Rich en the Boston the Gospel Tabernacle. 2 servicios, sábado a las 6:30 de la tarde, 10 de la mañana el domingo. Si está en el área de Texarkana, el 24-25 de febrero, The Gospel Tabernacle. Y Joseph. 1 hora de Baton Rouge. Yo voy a estar en Lakeland, Louisiana, este viernes para un servicio en Body of the Christ Church. Lakeland, Louisiana, está cerca de Irvinville, a las 7 de la noche este viernes. Hermano Franks, ¿tiene usted campañas que quiera anunciar? Pueden encontrar toda nuestra información en nuestra página en joshyashleyfranks.com. Nos gustaría que nos vinieran a visitar a la iglesia. Y quiero decir que agradecido estoy por la cadena SBN y por usted, hermano Swagger, también. Y la hermana Swagger. Esta cadena, el hermano Norris estaba mencionando nuestra iglesia. Esta cadena ha traído familias a nuestra iglesia. Tenemos personas que son producto de este ministerio. Tuvimos una familia que vivía en California
y muy recientemente se mudaron a nuestra área y nos vieron aquí la última vez que estábamos aquí, hermano Swagger, sobre la cadena SBN. Y dijeron que se mudaron a nuestra área, no podían encontrar una iglesia, no sabían dónde estábamos y cuando nos vieron en SBN han sido parte de nuestra iglesia desde ese entonces. El hermano Lawson estuvo ahí el año pasado. Un caballero llegó en ese tiempo en particular y desde ese entonces ha estado en en los servicios y es miembro Gloria a de la Dios. iglesia ahora. Gracias por permitirme estar aquí en este día. ¿Predican ustedes campañas fuera de su iglesia? Sí, hacemos unas cuantas, pero no mucho, porque estamos muy ocupados en la iglesia. Nuestra iglesia es nuestra iglesia principal. Ahí estamos casi todos los sábados, domingos. Él y su esposa son salmistas maravillosos, hacen un trabajo excelente junto con la predicación del Evangelio y yo no sé si tienen tiempo de viajar evangelísticamente fuera de la iglesia, pero si es así, lo poco que visitan y están en su área no se lo pueden perder. Amén, gracias. Van a ser de bendición para ellos. Incidentalmente les ayudamos por la ayuda que nos dieron en el maratón de la cadena SBN. Bueno, el total fue $3,132,050, algo así. Y les damos gracias por todo eso, pero eso dejó un déficit de números redondos de $1 millón. Y le estoy creyendo a Dios de que va a llegar esta semana. Necesitamos tenerlo. Necesitamos para poder pagar el tiempo al aire. Todo eso, $4,100,000 es para tiempo al aire, como ustedes ya saben. Nos han escuchado decirlo una y otra vez. Así que les doy gracias por lo que han hecho y les doy gracias por lo que van a hacer. Le damos al Señor la alabanza y gloria y pedimos sus ricas bendiciones sobre ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dave, por favor. Hermano Swagel, quería... Lo siento, sí, adelante. Hoy es el día de los presidentes, ¿correcto? Sí, señor. Y yo sé que muchos de nuestros televidentes no son de los Estados Unidos, pero como tenemos bastantes que lo son, queremos reconocer rápidamente el Día de los Presidentes y lo que algunos de nuestros líderes dijeron de la Biblia y dijeron sobre Jesús. George Washington en una de sus oraciones dijo: "Oh Dios eterno, eterno, dirige mis pensamientos y obras, lava mis pecados en la sangre inmaculada del Cordero". Bastante claro, ¿verdad? No es más claro que eso. Limpia mi corazón con el Espíritu Santo. Este es George Washington. Sí. Diariamente, hazme más y más en el parecer de tu Hijo Jesucristo, que viviendo en tu temor y muriendo en tu favor, que puedo en el tiempo adecuado obtener la resurrección a los justificados a la vida eterna. Con ese espíritu que es el que necesitamos más que nunca hoy. Bueno, Thomas Jefferson dijo, tercer presidente de Estados Unidos: "Podrán las libertades de una nación pueden ser aseguradas cuando hemos removido la única base firme en la conversión de la mente de la gente, que estas libertades son los dones de Dios". Ahora, hoy escuchamos bastante de separación de Estado y la iglesia. Sí. Ese término no se puede encontrarse en la Constitución Así es. o en las enmiendas o El acta de derechos o las esa enmiendas. declaración se encuentra una carta personal escrita por el presidente Jefferson a un grupo de ministros bautistas en Danbury, Connecticut. Y les estaba asegurando de que Estados Unidos nunca iba a crear una religión del Estado que muchos habían experimentado en Europa. Sí, amén. Ahí es donde salió esa declaración. Entonces, para traerlo en tiempos más recientes, Dwight
Eisenhower, que fue el presidente número 34, dijo que el Espíritu de Dios es más importante que las fuerzas humanas y la fibra espiritual más que sus riquezas. La Biblia es aceptada por las edades. Nuestra civilización está edificada sobre tu palabra. En ningún otro libro hay tal colección de inspirada sabiduría, realidad y esperanza. Y también, si queremos ver las palabras de Ronald Reagan más moderno, adentro de la Biblia están las respuestas a todos los problemas que el hombre ha conocido. Menciona usted a Ronald Reagan y yo tuve el privilegio de conocerlo varias veces mientras fue presidente. La última vez que me reuní con él se me olvidaba, o sea, me olvida para qué estuvimos en Washington en ese entonces, pero le dije yo, señor presidente, estamos orando por usted y fue una declaración así simple, pero lo dije en serio. Yo sí oraba por él. Y él, cuando yo lo saludé, no soltó mi mano. Él la apretó. Y me dijo, quiero que sepan que eso significa mucho para mí. Y él estaba siendo sincero con sus palabras. Sí. Y estamos muy lejos de ese día, el día de hoy. Bueno, Reagan siguió diciendo, yo espero que los estadounidenses puedan leer y estudiar la Biblia. Sí, amén. Y sí, también voy a dar uno más. Esto no fue un presente, sino que fue Benjamin Franklin. Sí. Estaba hablando del tiempo en Filadelfia cuando estaban escribiendo la Redactando. Constitución. Ujú. Él dijo, Yes. al principio con nuestra Lucha. guerra con Europa, que estábamos en peligro, teníamos oración diaria en este cuarto para protección divina. Nuestras oraciones fueron oídas y fueron contestadas. He vivido mucho tiempo, Señor. Entre más vivo, más prueba convincente siento esta verdad que Dios gobierna los asuntos de los hombres. Si un pájaro no puede caer al piso sin que él note, es probablemente que un imperio no puede levantarse sin su ayuda. Si nosotros estamos asegurados en las escrituras sagradas, excepto que Dios edifica la casa, trabajan en vano los Los que la obreros. edifican, sí. Si recuerdo correctamente, en esa reunión estaban teniendo dificultades para llegar a conclusiones. Parecía como que ellos estaban a punto de irse cada quien por su camino. Ujú. Cuando él hizo esta sugerencia, ¿por qué no mandamos llamar a un predicador del evangelio para que ore y pedimos su dirección? Creo que fue él, ¿verdad? Sí, Que propuso esa solución y lo hicieron. Y de repente las cosas cambiaron. Comenzaron a llegar a acuerdos ujú. y surgió lo que existe el día de hoy, lo cual lo ha hecho la nación más grande de todo el mundo. Pero ahora yo vi el programa de Donnie, de, ¿cómo se llama ese programa? Predicadores, patriotas y providentes. Sí, él da muchas de estas citas que está mencionando usted y es excelente. Cada cristiano debería ver este programa. Creo que los domingos en la mañana o en la noche, no recuerdo cuándo se transmite, pero también lo transmiten en otros tiempos y es cuando yo lo veo. Pero mm, nuestra nación está grandemente necesitada de hombres y mujeres que amen a Dios Amén. y que dirijan a la gente a la protección que solamente Dios puede dar. Bueno, estas citas fueron de estas personas aquí en Estados Unidos. Yo sé que este programa es transmitido en todo el mundo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2 anima y no importa qué parte del mundo uno viva, que oremos por aquellos que están en autoridad. Así es. No dice, oren por mí si le caigo bien o si votaron por ellos. Dice, oren por los que están en eminencia.
Y si oráramos más para nuestros líderes y menos quejarnos de sus políticas, probablemente Dios pueda hacer un cambio. Pablo nos dijo que hiciéramos eso, usted lo acaba de citar. Y Nerón era César en ese entonces, el reprobado más impío que llegó a tratar de gobernar Roma. No lo gobernó, fue una burla de hecho. Pero aún él dijo, como usted acaba de decir, que oráramos por ellos. Y yo me temo que eso me impacta a mí fuertemente, orar por aquella gente que los ayude a salir, mejor dicho. Saben, yo oro que sean salvos, yo oro que Dios envíe personas en su camino que Puede les suceder. van a anunciar la salvación, que van a regar la semilla de salvación, va a traer consejeros y los que les que dan consejos en su camino, que Dios les pueda bendecir. Puede suceder, Puede puede suceder, ser. Dios lo puede hacer, sí, así es. Aprecio esa lectura que acaba de presentarnos. Muchas gracias. Dave, capítulo 4 de Efesios, versículo 22. A que os despojéis Solo se puede hacer por medio de colocar la fe exclusivamente en la cruz. a cuanto a la pasada manera de vivir. Concerniente a la vida anterior, El viejo hombre se refiere a la persona inconversa dominada por la naturaleza pecaminosa. que se corrompe conforme a los deseos engañosos. La persona inconversa está sujeta a un proceso continuo de corrupción que se empeora con el transcurrir del tiempo. Digámoslo de esta manera. No podemos nosotros como creyentes ser lo que debemos ser. No se puede. Escúchenme cuidadosamente. A menos que pongamos nuestra fe y confianza en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Entendamos eso. Si tratamos de vivir esta vida por nuestras fuerzas, nuestras medidas, nuestra propia ayuda, no va a haber dirección divina, porque el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Eso es lo que abre la puerta para que haga todo lo que Él hace. La sangre de toros y machos cabríos no pudo quitar pecados, pero Jesús quitó el pecado, gloria a Dios. Y la única manera de que podamos ser los cristianos que debemos ser, que es de lo que Pablo está hablando aquí, es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No solo en Cristo, sino en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Yo recuerdo, tal vez ya pasaron hace 15 años, que Loren predicó un domingo en la noche y dijo, predicamos, y después predicamos a Cristo, a Cristo. Número 3, predicamos a Cristo crucificado. Sí, Señor. A menos que sea Cristo crucificado, realmente no es el Evangelio. Correcto. Y se puede predicar a Jesús, el buen hombre, Jesús, el gran estadista, el gran obrador de milagros, pero hasta que Él fuese a la cruz nadie podía ser salvo. No podían tener sus pecados limpiados, eliminados por la sangre del Calvario hasta que Cristo fuese a la cruz. Así de importante es que todo esto es. Sus milagros fueron milagrosos, gloriosos, sanó a miles, millones, creo que puedo decirlo sin exagerar, sanó a miles. Cuando Él habló, nadie nunca habló como este hombre. Y eso es lo que esos hombres dijeron, aquellos que fueron a arrestarlo y no lo arrestaron, de hecho. Todo eso fue grande y maravilloso, pero hasta que Él fue a la cruz, derramó la sangre de su vida. Una sangre no podía nacer de nuevo. Pero cuando Él derramó la vida y su sangre, lo cual expió todo pecado, no se trataba de dar la sangre nada más, sino de expiar, porque su sangre era perfecta, su vida era perfecta, jamás pecó ni una sola vez, palabra, pensamiento u obra. Y esa es la razón del por qué es absolutamente imperativo que pongamos nuestra fe y confianza en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Alabado Dios. Ahí. La cruz
es la pieza central del cristianismo. Sí, Es todo lo que necesitamos, todo. Si dejamos la cruz fuera, dejamos lo que Jesús hizo fuera, porque la predicación de la cruz es para los que se pierden, locura, pero para nosotros, salvos, es el poder de Dios. Recuerdo leer una entrevista que un predicador dio, un reportero en Houston, Texas. Y el reportero, después de 2-3 días de entrevistas, le dijo, jamás mencionó la cruz. Y él dijo, he estado en sus servicios y no he escuchado que usted predique la cruz. Y él dijo, sí, creemos en la cruz, pero no la mencionamos. Y él dijo, ¿por qué? Porque tal vez ofende a la gente. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado, a los judíos un tropezadero y a los griegos locura. Pero predicamos a Cristo crucificado. amén. No hay diferencia qué es lo que se diga. Es la única esperanza para la humanidad. No hay otra, damas y caballeros. Si no predicamos la sangre, el Calvario, el sacrificio del Calvario, no estamos predicando el Evangelio, sea lo que sea que estemos predicando. Entiéndanlo. Hermano Swagger, el hombre antiguo no puede ser rehabilitado. Así es. La naturaleza pecaminosa no puede ser mejorada. Tiene que ser crucificada. Y Pablo dijo, hay que desechar ese vestimiento viejo porque no tiene lugar para el creyente. Ya no tenemos que estar atados al pecado. Entonces el creyente tiene que confrontar la idea de que estamos crucificados con Cristo y en ese elemento nos ponemos algo nuevo, nos ponemos una naturaleza nueva y tenemos que vivir por esa naturaleza y cómo funciona es a través de nuestra fe en la Así obra es, consumada de correcto. Cristo y lo que hizo en la cruz. Oramos ahí, somos sepultados con Él y somos levantados en nueva vida y la fuente es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra a través de la cruz. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y la muerte. Si tratamos de hacer otra cosa a través de la psicología, a través de programas o cualquier método que escogemos, no vamos a ayudar al creyente a andar en victoria y disfrutar los beneficios de la cruz. Permítame decir algo que usted acaba de decir, John. La iglesia el día de hoy, en general, ha optado por psicología humanista. Ha optado Triste. por eso. Y está poniendo eso en la posición de ser el salvador del hombre. Y que el hombre puede vencer teniendo esa consejería psicológica. Yo supongo que la razón del por qué se está haciendo eso es porque no entienden lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él expió todo pecado. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, todo pecado. Y esa es la razón del por qué cuando nosotros tratamos de decimos nosotros, bueno, yo puedo ayunar hasta llegar a la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No, no se puede. Si ese fuese el camino verdadero, el Señor no hubiera tenido que darnos libros, o más bien no Sí. hubiera tenido que venir a la cruz y nos hubiera dado libros sobre el ayuno, pero no lo hizo. Cualquier otra cosa, yo he tratado de ayunar y orar hasta llegar a la victoria. Levantándome en las mañanas, cuando sea que me levantara yo a la 1, 2 de la mañana y oraba 1 hora, noche tras noche, hasta que casi me volví loco de nervios. Pero la oración es maravillosa, el ayuno es maravilloso, es bíblico. Y eso bendice, ayuda, pero no dará la victoria sobre el pecado. No lo hará. La naturaleza pecaminosa se tiene que entender cómo tratamos con ella. Pablo dijo, hay que reconocer que estamos muertos al pecado, pero vivos a Cristo a través de Jesucristo. ¿Cómo lo reconocemos? Reconocer es tomar algo que ha sucedido, evaluarlo. Yo leo declaraciones financieras, ese es mi negocio todos los días. Yo leo la reconciliación, leo las cosas que sucedieron en el pasado. Eso nos ayuda a predecir cosas en el futuro, pero eso es algo que reconozco. Yo reconozco esas cosas, yo lo miro esas cosas. Si miramos lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 6, ya miro lo que Jesús ya hizo y mi unión en relación con Él cuando yo muero con Él. No se está enseñando ahora, la naturaleza
naturaleza pecaminosa no se entiende, el poder de el pecado no se entiende, entonces tratamos de rehabilitarlo a mejorar. El Señor habló a mi corazón hace poco y me dijo, yo creo con todo mi corazón que si nosotros ponemos a Cristo y a Él crucificado primero en nuestra vida, no tendremos que preocuparnos de la naturaleza pecaminosa. Sí, correcto. Hermano Swagger, lo que John está diciendo es vital. Pablo está refiriendo a lo que los efesios han aprendido. Acuérdese que Pablo ha sido su pastor por 3 años, entonces él le hubiera enseñado lo que John estaba diciendo al principio de eso. En segundo lugar, el Espíritu Santo en ellos hubiera confirmado una y otra vez. Pablo enseñaría, cuando hablamos de predicar a Cristo y el crucificado, hay 2 aspectos de este mensaje que se tienen que entender. El primero, por supuesto, es cómo una persona entra en una relación con Dios. No hay otro medio de la salvación, aparte de aceptar a Cristo como Salvador, viéndose a uno como pecador y aceptando a Cristo como Salvador. Pero en ese momento, cuando el creyente pecador se acerca a Cristo, la Biblia nos dice en Romanos 6, es unido con Cristo, crucificado con Él, por decirlo así, en la mente de Dios. Y es esa unión que no se entiende. En la unión, usted tiene con Cristo todos los 4 agentes principales del pecado, que esos agentes del pecado nos afectan. La naturaleza pecaminosa, el mundo, el poder de las tinieblas y el pecado, todos son derrotados. No es algo que Así tiene que es. ser derrotado, sino que ha sido derrotado, no por lo que usted hace, sino que por su unión con Cristo, estando crucificado con Él. Eso libra al creyente de esos 4 agentes del pecado, mas sin embargo, eso no elimina su presencia. Y ese es algo que confunde a la gente, porque tenemos victoria sobre algo, queremos decir, bueno, ha sido eliminada y ya no voy a enfrentarme, ¿no? Tiene que tratar con la presencia de la naturaleza pecaminosa, la presencia de las tinieblas, la presencia de la carne, el mundo, tiene que hacerlo, pero lo hace del conocimiento de Cristo, ya ha derrotado estas cosas. Para estar santificado indica Sí. que usted ha encontrado esta libertad a través de lo que Cristo hizo por usted. Entonces, para ser santificado no solamente es de ser separado para Dios, pero también es que Dios te está diciendo, yo he apartado a alguien que ha sido libertado de la carne, mundo, diablo y la naturaleza pecaminosa. Más sin embargo, es su responsabilidad de vivir libre de ellos y lo hace manteniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho. Por eso usted puede llegar al versículo 22 y decir, dejar el lado, la Así vida es. antigua, ponerlo al lado, no derrotarla, no vencerla, sino Jesús venció todo el pecado y los agentes del pecado en el Calvario. Nosotros, cuando nos unimos con Él por fe, entramos en esa victoria. Cuando Él dijo consumado es consumado. Cuando nosotros tratamos de proyectar algo en nuestra vida que diga dar victoria sobre el pecado, como la psicología, digamos. En esencia, estamos diciendo que Jesucristo no pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Y tal vez no queramos decir eso, pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así es. ¿Y cómo piensa Así que es Dios se como, siente? así es la cruz para el Espíritu Santo. ¿Cómo piensa que Él se sienta? La Se hace siente. ineficaz, El vana. beneficio de lo que Cristo ha hecho solamente se realiza en la vida cuyo corazón y mente está centrado en Cristo y se da cuenta que Él es la fuente de la victoria. Ahora, basado en lo que Él ya ha hecho, ahora yo dejo a un lado. Oh, sí, voy a enfrentarme la naturaleza pecaminosa, la carne. Yo voy a enfrentar al mundo, me voy a enfrentar al diablo. Tengo que reconocer que hasta el rapto de la iglesia esas cosas existen, pero yo no tengo que ser dominado por ellos. El pecado no se enseñoreará de mí si yo aprendo como creyente de humillarme y depender en lo que Cristo ha hecho por mí en el Calvario y reconozco todos los beneficios que Él me ha dado. Josh lo predicó anoche.
sentado en el hospital en Filadelfia, Pennsylvania, con sus hijas en una operación. Él empezó a repasar en su mente y pasar los pasajes de la Escritura y Sí. dijo, esto es lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Si lo ha hecho en el pasado, lo va a volver a hacer. Y esta es la batalla de fe, hermano Swagger. Pero nosotros tenemos que entender qué hizo el Calvario por nosotros en relación al pecado y totalmente rechazar cualquier cosa que tratan de tomar el lugar Así de la es, cruz. correcto. Tiene que ser rechazado. Rechazo. Estaba leyendo y John, gracias por enviarme el J.S. Copley, Sí, ¿cómo se así dice? es, Copley. Bueno, Copley fue un caballero que al mismo tiempo que William Durham introdujo la obra consumada del Calvario. Él fue instrumental en el Pentecostal en el temprano para traer la obra consumada de Cristo, donde Durham solo vivió por 5 años después de que fue bautizado en el Espíritu Santo. Y él presentó lo que es la santificación, lo que usted predica, lo que es la santificación. Copley vivió hasta 1945, entonces tuve tiempo para desarrollarlo y estaba leyendo su material solo para darme cuenta nuevamente, estos hombres que encontraron la obra consumada de Cristo antes de nosotros. Él dijo algo que yo creo que fue excelente. Él dijo, no es que el hombre antiguo tiene que morir a diario, sino que el nuevo hombre tiene que morir a diario, morir en fe, aparte de a otra cosa, aparte de lo que Así Cristo ha es, hecho en el sí. Calvario. No estoy tratando de matar el viejo antiguo. Yo soy el hombre nuevo que entiende que no puedo poner mi fe en cualquier cosa. Eso es lo que significa negarse a uno Sí, mismo y así morir es. a uno mismo. El nuevo hombre que está encontrando y experimentando las cosas del Calvario tiene que tomar una decisión todos los días de poner su fe en nada más que Cristo y este crucificado. Colosenses 3:10 nos habla de lo que usted está diciendo y nos hemos vestido del nuevo hombre renovado en la imagen de aquel que lo creó. Esa es la renovación del entendimiento de lo que Correcto. de lo que hemos estado hablando y debemos tener este proceso diario. No es algo que hacemos de vez en cuando o solamente durante un servicio o que se nos predique. Cada situación en la vida que vivimos debemos nosotros adueñarnos del proceso del entendimiento de acuerdo a cómo Dios nos crea la imagen de Cristo. Nosotros a cambio por fe, no por nuestra obligación o por nuestro cumplimiento, sino por nuestro gozo Así es. seguimos. Así es ser dirigidos por el Joseph lo Espíritu. enfatizó. El renuevo de la mente, el cambio de mente que tiene que suceder en relación a lo que santidad y vida práctica ha hecha. Esa renovación de la mente, ese cambio de mente es ir a Cristo y el crucificado y mantener la fe en Cristo y el crucificado. Eso es correcto. Una vez que es hecha ese cambio de mentalidad, cuando se convierte el fundamento de su caminar con Dios, entonces todas esas cosas, una actitud equivocada, una acción mala, un sentir malo, algo adentro de nosotros que está conectado a lo que éramos, es más fácil verlo y ahora yo sé lo que tengo que hacer y cómo eliminarme, cómo Así dejarlo a un es. lado. Es algo imposible dejar el pecado sin que su mente sea renovada a Cristo y en la cruz. Es Sí. imposible dejar a un lado el pecado sin su mente sea renovado a Cristo y la cruz. Es imposible. Versículo 23, por favor, Dave. Y a renovarnos Un acto continuo. en el espíritu de vuestra mente. Tiene que ver con lo que Loren acaba de decir. Tiene que ver con la voluntad humana. El creyente debe desechar la mentalidad de dependencia en sí mismo y colocar la dependencia en Cristo totalmente, lo cual solo se puede lograr al hacer la cruz el objeto de nuestra fe. Así es como nosotros renovamos la mente. Digo nosotros, pero así es como Dios la renueva. Poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y manteniéndola exclusivamente en Él. Cito esto constantemente y voy a continuar haciéndolo. Cuando yo oro, y muchas veces cuando no estoy orando, pero yo digo, Señor, el objeto de mi fe es Jesucristo y el crucificado.
Yo he llegado a creer, damas y caballeros, que el aspecto más importante de la vida y de nuestro vivir, el acto más importante es el objeto de la fe. Correcto. Si está en lo equivocado, se tendrá problemas. Y ahí es donde está el problema de la mayoría de la iglesia hoy. Su fe está en ellos mismos, en su iglesia, en su denominación, en su vida de oración en particular, sus ayunos o lo que fuese. Algunas de estas cosas son muy buenas, pero no le darán a usted la victoria que usted está buscando. Y la única manera de tener esa mente renovada es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y mantenerla allí exclusivamente. Correcto. Y es la única manera que podemos ver lo potencial, lo que Dios ha destinado para el hombre nuevo. Así es. Sin Sí. renovar la mente, no vamos a ver la santidad como una posibilidad. Y yo creo que Pablo él nos está enseñando eso, al renovar su mente. El próximo versículo se va a vestir del nuevo hombre. Y ha sido vestido con santidad verdadera y justicia verdadera, sin ese proceso de renovar, en saber en qué confiar y cómo ponerme, en dónde ponerme fe. Lo más corrupto del hombre antiguo es que operábamos de acuerdo a la vanidad de nuestra mente, y ahora el acceso que tenemos es de ser renovado en el espíritu de nuestra mente, no confiando en el brazo fuerte de la carne, como dijo Uchan, victoria a través de reconocer. Es Sí. la vida del nuevo hombre, el potencial de una vida nueva es más de lo que nosotros podemos pedir o pedir. De acuerdo al versículo 3, podemos vivir una vida santa. Nuevamente es viendo eso, renovando nuestra mente a creer eso y poder sencillamente vestirnos porque está disponible. Nosotros no podemos, si quisiéramos hacerlo nosotros mismos, no se puede. El renuevo de la mente, varias cosas que quiero mencionar antes de la pausa. Primero, renovados en el espíritu de la mente, no es algo que alguien puede hacer así nomás. En el griego es pasivo, que significa Sujeto. el tema es, yo no estoy renovando la mente, sino que el Espíritu Santo está trabajando en mí para llevarme a este lugar, pero mi opción de objeto de fe es lo que refuerza la obra del Espíritu Santo en lo que se refiere a cómo yo escojo vivir para Dios. Tiene que ser una revelación y después una impartición del Espíritu en una base regular, hermano Suárez, que no es que lo entiendo un día, pero lo necesitamos constante todos los días. Una vez que aprendamos cómo vivir para Dios, las cosas que van a identificar que no son parte del nuevo hombre, ahora son más parecidos, dejar a un lado. Loren, si esa persona tratando de vivir cuidadosamente ante el Señor y vivir como debe vivir, la mayoría, si fuese su pastor, el pastor les daría cosas que deben hacer. Tienes que ser más fiel a la iglesia, tienes que pagar tu diezmo, tienes que orar más, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, poniéndolo sobre ellos la obligación. Correcto. Y no se puede. No pueden. Ni pueden ellos si le damos una lista de acciones justas que son requeridas de nosotros en el Nuevo Testamento. No estoy hablando del Antiguo. Estoy hablando del Nuevo Testamento, los mandamientos del Nuevo Testamento. Si le damos la lista a unas personas de cómo hacerlo, pero no saben cómo vivir para Dios por fe en Cristo y lo que Él ha hecho, esa lista es inconsecuente y aún puede ser un tropecedero. Pero una vez que es renovada nuestra mente, no solamente somos renovados en el espíritu, en la mente, en relación a cuál es el objeto de nuestra fe, pero esas cosas que se hacen más claras, como Pablo empieza a darle una lista a estas personas que son hombres nuevos. Casi exclusivamente cuando la manera y el camino se dan. Tiene que ver con las obras que Dios no puede. Ese es el equivocado. Ya volvemos después de la pausa. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad.
haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Ya estamos de vuelta. De versículo 23, por favor. Y a renovarnos Un acto continuo en el espíritu de vuestra mente, tiene que ver con la voluntad humana. El creyente debe desechar la mentalidad de dependencia en sí mismo y colocar dependencia total en Cristo, y solo se puede hacer haciendo a la cruz siempre el objeto de nuestra fe. Sospecho que tal vez pueda decirlo hasta que No yo puede. termine, hasta que no muera, puede. porque esto ha cambiado mi vida. Y yo estoy tan agradecido por lo que el Señor ha hecho. Y el darme lo poco que yo sé es de esta gran verdad. Y enfatizo que estoy seguro de que solo es un poco, pero gracias a Dios que ese poquito ha sido todo para mí. Y le doy gracias a Dios por la renovación de nuestro entendimiento. No hay una hora que pase en la que no cruce por mi mente lo que Dios ha hecho y el precio que Él pagó. Y damas y caballeros, ahí es donde comienza el problema en su mente. Y ahí es donde la victoria comienza también, lo cual solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Y la victoria que Él nos da, de acuerdo a cómo ponemos nuestra fe y confianza totalmente en Cristo, el Espíritu Santo no tolerará que la fe sea puesta en ningún otro lugar aparte de Cristo. Él me dijo claramente que Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Y Él no obrará fuera de esos parámetros. Quiero que escuchen lo que les acabamos de decir. El Señor Jesucristo expió todo pecado. Les digo que fue todo pecado en la cruz del Calvario. Y Él no tolerará que nosotros pensemos, hagamos o digamos otras cosas. No lo tolerará, no obrará, nos dejará bajo nuestras propias maquinaciones, y ese es un camino a la destrucción. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo comenzará a obrar en su vida. Y escuchen esto cuidadosamente, el Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Nosotros somos humanos. La mayoría de nosotros no podemos hacer nada y lo que hacemos termina dañándonos en vez de ayudándonos. Pero si ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo obrará en su vida para darles la victoria sobre ese problema que ustedes han tenido, tal vez contra el que han luchado durante años. Y como les dije, el Espíritu Santo es Dios y no hay nada que no pueda hacer, Y una vez que Él comienza a obrar, aquello que es imposible para nosotros se convierte en algo fácil para Él. Hermano Swagger, sí puedo. Estaba pensando sobre el versículo 22. Dice que usted despoja. Tenemos que recordarnos que Dios nos dio un libre albedrío y que nosotros Sí. tenemos que decidir cuando nos cansamos de estar cansados y decidimos que queremos servirle a Dios como usted dijo. Entonces permitimos que el Espíritu Santo, yo le doy gracias a Dios por este ministerio, no solamente por el énfasis sobre la cruz, pero sino que por la obra del Espíritu Santo, porque van mano a mano. tienen que estar de la mano, hermano Swagger. Si no tenemos la obra del Espíritu Santo, no puede haber una renovación de la mente. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra y tenemos que darle la libertad para hacerlo.
Primeramente, la fe debe estar en Cristo y la cruz, y luego Sí, Señor. el Espíritu Santo comienza a obrar. Correcto. Y no estamos hablando de ser bautizados en el Espíritu no, Santo. para nada. El bautismo en el Espíritu Santo equipa al creyente para servicio. De lo que estamos hablando es equipando al creyente para vivir Así nuestra es, vida. cada día. Si nosotros miramos el modelo bíblico, Cristo, y lo voy a usar a él, 30 años en formación de su carácter, en 3 años de ministerio, un 10-1, pero cuando están a punto de entrar a su ministerio, no es probado en poder del Espíritu en lo que se refiere a al ministerio, sino que es probado por su carácter. Y si el carácter no está correcto, si el carácter, por último, va a destruir la oportunidad para el ministerio que el Espíritu Santo quiere hacer. La segunda obra del bautismo en el Espíritu Santo es algo que nosotros creemos, predicamos y enseñamos, pero tiene que estar sobre el fundamento, Así es. sobre Sí, el amén. carácter edificado por el Espíritu Santo, por el conocimiento de Jesucristo y sacrificado. Y esto es lo que las Sí. denominaciones han perdido. Nacer en el Espíritu en vez de nacer en el bautismo. Sí, no uno sigue el beneficio de uno y del otro. No queremos predicar Sí. contra el bautismo, creemos en eso, pero ese es poder para servicio, pero poder para vivir y ser Completamente cambiado diferente. es la obra del Espíritu Santo también. Sí, así es. Introducido al creyente en el momento de la salvación. Y si entendemos lo que edifica el fundamento del carácter, entonces el poder sobrenatural para ministerio que está por encima de cuando es edificado el carácter va a ser más poderoso, sobrenatural que nunca antes. Pero nuevamente, esa estrategia de la Escritura lo miramos en la vida de Pablo, en grandes figuras como José, lo miramos en cada personaje principal, en David, miramos la edificación del carácter primero antes de ser el ministerio, y si falta ese carácter, entonces hay un ministerio sobrenatural, como en el caso de Samson. Lo que miramos es un colapso que se deshace literalmente este carácter. El hombre es derrotado, por decirlo así. Pero tenemos que tener esto, hermano Swagger, como la formación del carácter de la persona, y tiene que ser el enfoque de nuestra vida. Nuevamente, en una base 10-1. El edificar el carácter va a producir el ministerio sobrenatural que nosotros en el Pentecostés creemos es el fundamento del carácter, pero Dios nos va a dar la oportunidad de experimentar el ministerio sobrenatural antes de que seamos edificados. John hizo una declaración hace un par de semanas, tal vez no la recuerda, pero yo creo que es exactamente correcto. Que si el creyente no entiende el mensaje de la cruz, lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó allí, lo cual le da al Espíritu Santo la libertad de obrar en nuestras vidas, ese cristiano va a ser gobernado por una obra de la carne en algún lugar de su vida que esté dañando su caminar con Dios. Sí. No sé si lo recuerda. Hizo el comentario también que muchos pastores, ministros, evangelistas, al estudiar, han encontrado fracaso en su vida, y cuando miramos su fe en lo que se refiere a su caminar personal, no conocemos sus corazones o sus intenciones, pero sus ministerios terminaron perdidos porque sus vidas individuales no fueron edificadas correctamente. Es por eso que el mensaje de la cruz es tan importante. Tenemos una falta de predicadores hoy en día. Muchos se dan cuenta que Así es. menos y menos están buscando el ministerio porque hay una persecución grande. Uno de los funcionarios de las iglesias de Dios, de las asambleas de Dios, le dijeron a Donnie que no tienen suficientes predicadores para sus iglesias.
La vida se mira como muy difícil, muy dura, y la gente no quiere ese estrés o presión de su vida, pero la realidad es que lo que estamos diciendo es que si el fundamento es puesto apropiadamente, y yo creo que el mensaje de la cruz se está poniendo en orden apropiado. Ahora, cuando tenemos las cosas bien puestas, podemos edificar sobre ese fundamento, y mientras edificamos sobre ese fundamento, entonces la persona va a ser edificado y los llamados que están ahí. No estoy diciendo que estos ministerios no fueron llamados, pero el hecho es de que los dones se desechan porque fueron destripados bajo la presión. Ahora tenemos la oportunidad de Así pararnos es. sobre algo y podemos predicar con audacia porque estamos experimentando la victoria. Aún aquellos que parecen por fuera que todo está bien, con muchos no es así. No, Con muchos hay una así lucha. es. Y estas personas No. no son hipócritas en lo absoluto. No. Ese es un error que hacemos y cometemos. Pensamos que si hay un problema, que son hipócritas. No, no lo son. Aun cuando comenzamos a entender este mensaje, Dios va a permitir que toda área de nuestra vida sea aprobada. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque como una persona que está pasando este proceso, podemos ver un fracaso en su vida. A veces Dios permite eso para que esa persona nuevamente pueda regresar, pueda poner su fe en Cristo y el crucificado en toda área de su vida. Es un proceso y tenemos que ser sabios mientras la gente pasa por estas cosas para animarlos, para fortalecerlos, Pero para ayudarles y para trabajar con ellos. estoy de acuerdo, pero la prueba no es difícil si nuestra fe está en el lugar correcto. Es la prueba de nuestra fe. Cristo y el crucificado y en Él exclusivamente. La prueba no estará tan mal, de otra Así forma es. será lo contrario. Es algo que no tenemos que temer. Sí, así es. Josh no quería interrumpir No, no lo hay que está problema. diciendo. Sí, sí lo hizo adrede. Está bien, está bien. Está acostumbrado, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy acostumbrado a eso también. Pero quería hacer una pregunta porque en los círculos donde usted viaja, usted y Ashley también, no solamente pastorean, sino que tienen un ministerio de cantar, viajan bastante. ¿Qué miran el cuerpo de Cristo probablemente en su iglesia? ¿Cómo lo define? La influencia de este mensaje de Cristo y el crucificado, ¿qué es lo que está viendo? ¿La gente está hablando de esto? ¿Están entendiendo lo que estamos tratando de presentar? Yo sí creo eso, hermano Larson. Creo que en el día en el que vivimos, y John lo dijo hace unos momentos, yo creo que la gente está entendiendo que si hay un fundamento que se ha puesto ya y que si ellos mantienen su fe en Cristo y permiten la obra del Espíritu Santo en su vida y que tenga Él la libertad, una vez más, no llegamos al versículo 24 el día de hoy, pero Él nos hará una nueva criatura, un nuevo hombre. Josh, si ellos ponen su fe y confianza exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo hará su obra. Absolutamente. Él la hará sin que tengamos que hacer ningún tipo de ridículos o lo que sea. Él lo hará Sí, Señor. si nuestra fe está donde debe estar. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. Y el objeto correcto de fe es Jesús. Y Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Amén. Y bueno, yo sé que eso no es popular en el mundo, pero nunca lo ha sido. Correcto. Y nunca va a ser. No, Pero correcto. tenemos que continuar predicando este mensaje como usted Y dijo. eso significa que no es popular en la mayoría de iglesias. Correcto. Pero usted dijo al principio del programa que necesitamos repetirlo una y otra vez. El evento del Calvario es el centro del cristianismo. Es el centro. Amén, así es. Es lo que todos deberían de estar viendo, porque sin eso no hay cristianismo. Sin eso no hay una experiencia de nacer de nuevo. Sin eso no hay un nuevo pacto. Sin eso no hay un día de Pentecostés y el derramamiento del No, es el Espíritu Santo. Evangelio. Entonces tiene que permanecer el centro. Muchas veces nosotros nos preocupamos, y bueno, yo lo repito muchas veces, usted me dice, pero tenemos que repetirlo diario, Amén. porque el nuevo hombre tiene que morir diario en fe en él mismo y fe en otra cosa, para que el hombre nuevo se levante. El renuevo de la mente es el cambio de nuestra fe, pero el estilo de vida que lo acompaña, Pablo predica sobre eso, no solo nos dice qué hacer, sino que nos dice cómo hacerlo. Y esta obra del Espíritu Santo entonces crea
versículo 24 dice, una justicia y santificación quiere una consagración, santidad y Amén. separación. Tienen que saber la verdad de andar en la verdad, porque obediente, separación, todo viene de este poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Creo que cosas buenas se han dicho el día de hoy que glorificarán a Cristo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y quiero agradecerles una vez más por la ayuda que nos dieron la semana pasada con respecto a el pago del tiempo al aire por todo el mundo, literalmente por todo el mundo. Gracias por hacerlo posible, pero aún terminamos como $1 millón en números redondos, $1 millón de déficit. Tenemos que cumplir con eso, así que permitan que Dios los use y se lo agradecemos muchísimo. Y hay algunos con los que el Señor ha tratado con respecto a su donación y ustedes no le han obedecido aún. Bueno, necesitamos conseguir ese $1 millón lo más rápido posible. Por la gracia de Dios lo haremos, no tengo duda alguna. El Señor los bendecirá abundantemente, abundantemente. Y permitan que Él haga la obra. Si ustedes le obedecen a Él, es todo lo que Él requiere, obediencia. Y les damos gracias por su obediencia muchísimo. Les amamos. Dios los bendiga. Una vez más, gracias Josh por su servicio de ayer. Gracias, hermano Swagger, lo aprecio. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.